Muy buenas tardes. Pasado. El día de hoy vamos a continuar con la clase número 8, referente al tema de industrialización agroecológica, y vamos a hacer un recuento de lo que fue la clase pasada sobre los procesamientos, los tipos de procesamiento de alimentos utilizando el calor, y en este momento vamos a hacer el tipo de procesamientos en el cual se remueve el calor o lo que se denomina con métodos de enfriamiento o congelación. ¿Ok? Listo. Esperemos, no sabe dónde están el resto de compañeros que no aparecen. Listo. En todo caso, voy a señalarles que también he hecho las consultas a las autoridades y también a los señores de recursos humanos, talento humano, por ese tema de que si es que es posible que todos los estudiantes durante la clase mantengan con la cámara prendida o apagada, y me han sugerido que solamente corra asistencia los que tienen la cámara prendida, para garantizar que están atendiendo a clases, porque en todo caso es una hora de clase presencial. Entonces, sí, ahí me gustaría que por favor mantengamos la cámara prendida, y solamente yo registraría la asistencia a los que están con la cámara prendida, y para también evitarnos este problema de que en algunos momentos se olvidan de registrar la asistencia. Entonces, sí me gustaría que por favor prendan la cámara durante toda la duración de la clase, para poderles tomar la asistencia. Entonces, y también quienes llegan y quienes también llegan tarde. Hola Inge, muy buena, le habla Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo está Carlos? Aquí Inge, vea, todavía estoy trabajando, pero igual estoy aquí atendiendo la clase. Ya, chéverazo. Entonces, ya. Okay. Un poquito para atrás porque como ahí no se puede tener mucho carro. Pero bueno, aquí estoy pendiente y presente. A ver, compartamos. Igual aquí tengo que estar con mascarilla porque estoy trabajando. Sé que me complica aquí el... Ajá. Ya, ok. Como habíamos señalado, nosotros tenemos este tipo de... Pongamos esta presentación. Este tipo de métodos de conservación de los alimentos. ¿Ok? Entonces, dentro de los métodos de conservación de alimentos se puede clasificar de la siguiente manera: lo que habíamos visto, conservación por calor; lo otro que es conservación por frío; conservación por reducción del contenido de agua o deshidratación; conservación por concentración, que llegaría a ser algo como deshidratación mismo; y algunos métodos no térmicos. Entonces, la conservación mediante la aplicación de calor persigue como objetivo la destrucción de los microorganismos patógenos, sobre todo, y todas estas esporas. Además, lo que habíamos comentado, que inactiva las enzimas, que son las que degradan los alimentos. Dependiendo de la temperatura y el tiempo aplicado, se pueden aplicar los tratamientos como habíamos visto en el tema de calor. El tema de pasteurización, que es el tratamiento térmico relativamente suave, con temperaturas inferiores a 100 grados. Aquí se aplica sobre alimentos solamente para destruir microorganismos patógenos, no espurulados, levaduras, mohos, y así conseguir un producto para consumir a corto plazo, como el caso de la leche sobre todo, o de mayor duración en el caso de las frutas embotelladas. En la actualidad existen los más difundidos dos tipos de pasteurización: la pasteurización de tiempos largos o de tiempos cortos y altas temperaturas, y lo que es pasteurización con temperaturas bajas y largos tiempos. El tema de esterilización es el otro tipo de procesamiento. Este es un proceso mediante el cual
Se tratan los alimentos a una alta temperatura y durante el tiempo necesario para destruir toda la actividad enzimática y microbiana, por lo que se producen productos con larga vida útil, pero con notables pérdidas, porque el calor en sí destruye gran cantidad de nutrientes y también destruye algunas características del sabor de los alimentos, que los transforma totalmente, y sobre todo lo que hace el calor es disolverlos o quitarles gran cantidad de sabor a los alimentos. ¿Okay? Son pérdidas notables. Tanto nivel nutritivo, vitaminas sobre todo, algunas proteínas, y también como sensorial, como el sabor en sí cambia drásticamente con la esterilización. Los alimentos esterilizados, en cambio, tienen la ventaja que no necesitan ser almacenados en frío y tienen una duración más prolongada. En promedio estaríamos hablando que un producto esterilizado está cerca de los 6 meses. Habíamos hablado de este tipo de esterilización que es ultra altas temperaturas, ultra high temperature, así en inglés, pero sería ultra alta temperatura, o uperización también le dice. En este es desde 121, algunos hasta 150 grados. Luego inyectan vapor saturado, seco, o depende, pero por pocos segundos, 1, 2 o 3. Con eso se logra ya destruir totalmente las bacterias y esporas. Habíamos dicho en la clase anterior que a los 121 grados ya empezaban a morir la mayoría de esporas y a través de este procedimiento lo hemos logrado esto. Y luego desciende un enfriamiento. En algunos casos a 30 grados y en algunos casos hasta 4 grados. Y ese descenso precipitado de temperatura hace que muera la mayor cantidad, la totalidad, si es posible, de microorganismos. En alimentos líquidos esterilizados, teóricamente se puede conservar durante un largo periodo de tiempo, es por meses. ¿Ya? No se puede continuar con digamos, unos 6 meses en promedio se podría prolongar más sin que exista el deterioro o crecimiento de bacterias, porque no los hay. Sin embargo, no se aconseja más de ese tiempo porque los alimentos ya empiezan a perder sus características. Entonces, empiezan a tener varias alteraciones dentro del embalaje. Y también habíamos hablado del escaldado, que es una operación muy básica, muy suave, que la pueden hacer sumergiéndolos a los alimentos en agua o sumergiéndolos o colocándoles cargas de vapor a estos alimentos. Entonces, cualquiera de estas formas destruye. Esta es un tipo de esterilización, de tratamiento térmico suave, porque no supera los 100 grados centígrados. Y en promedio, el escaldado puede ser, le lanzan solamente a frutas, verduras, para que no pierdan vitaminas, para que no pierdan nutrientes, y también para que no pierdan el sabor, sobre todo, sus propiedades organolépticas. Este tratamiento decíamos que puede estar entre 30 segundos más o menos, y a esa temperatura, y finalmente pasa un proceso de enfriamiento para que luego va hacia una cadena de frío. Esto mismo para que no puedan desarrollarse los microorganismos. Otro tratamiento que es el más antiguo es la cocción, el cocinado. Este tratamiento produce inmediatamente la carga microbiana del alimento, también la actividad enzimática, aumenta la vida útil del producto obtenido, aunque el objetivo primordial buscado con ese tratamiento es introducir cambios en la textura, color, composición, y más que todo favorecer la aceptabilidad por parte de la persona, del consumidor básicamente. Todos estos tratamientos tienen que seguir un proceso aséptico. ¿Qué es aséptico? Aséptico es un entorno al alimento donde teóricamente no debería haber ningún microorganismo alrededor. Entonces, siempre todo proceso para procesar alimentos tiene que ser totalmente aséptico. O sea, que no tiene que haber suspendido en el aire ni siquiera un microorganismo.
En algunos casos se podría dar, pero en la mayoría es difícil mantener esta asepsia. Entonces, por eso viene después todo este proceso de empaquetaje. Esto en cuanto a lo que habíamos visto en la clase anterior sobre métodos de conservación de alimentos usando el calor. En este momento vamos a ver los métodos de alimentos, en cambio, usando el frío. Si se está proyectando esta, sí se está proyectando. Listo. Ya. En el frío no hay mucho, ¿qué diríamos? Mucha novedad, porque es hasta a nivel de hogares se lo viene realizando este procedimiento de conservación de alimentos, aplicando el frío, en dos categorías sobre todo, lo que es refrigeración, lo que es congelación. ¿Sí? Entonces estamos hablando de refrigeración cuando las temperaturas le colocamos al alimento están entre 2 y 8 grados centígrados. A eso vamos a llamar refrigeración. Y por lo tanto los alimentos no se solidifican o no se endurecen o no pasa a un estado, el agua sobre todo, no pasa a un estado sólido. Congelación. En cambio, los alimentos se los someten a temperaturas inferiores al punto de congelación, que es menos 18 grados centígrados a nivel ya de procesamiento de alimentos. Por un tiempo reducido, de ahí ya pasan a la cadena de frío. Había otro tipo en el procesamiento de alimentos que es la ultracongelación. Entonces, aquí se coloca el alimento a una temperatura todavía más baja, entre menos 35 y menos 50 grados centígrados, durante unos pocos periodos de tiempo, sino para inactivar todo lo que es bacterias y todo tipo de microorganismos que pueden ser dañinos a los alimentos. Con el frío no se eliminan microorganismos, ni se destruyen enzimas que degradan los alimentos. Eso hay que estar muy claros. Con el frío lo único que se logra hacer es detener estos procesos enzimáticos. Entonces las enzimas quedan paralizadas y no siguen degradando alimentos. Y las bacterias asimismo se quedan latentes, inmóviles, latentes, o algo como dormidas, diríamos. El tiempo de congelación es muy importante, porque depende de eso la durabilidad de los alimentos. Luego, como les dijimos, la congelación es muy simple. Se baja en un ambiente con cualquier tipo de tecnología, se hace el retiro mediante este tipo de aparatos eléctricos. Lo que hacen es retirar el aire caliente de un contenedor y lo que queda solamente ya no queda aire caliente, queda solamente un ambiente frío. Entonces, la refrigeración es así. Y más estricto todavía es el tema de la congelación. La congelación, en cambio, es más acelerado. Y esto llega casi a menos 18 grados centígrados. Aquí un pequeño detalle en el tema de congelación. El tema de congelación para alimentos influye muchísimo el tiempo que dura este proceso de congelación. ¿Por qué? Porque el tiempo de congelación para alimentos tiene que ser en el menor tiempo posible, por dos razones. Nosotros, cuando un alimento lo sometemos a bajas temperaturas, hay un cierto paso de tiempo, un cierto proceso, cuando está cercano a cero, ¿qué pasa? Se forman cristales de agua. Si el proceso es muy lento, los cristales de agua son muy grandes. Por lo tanto, logran destruir las paredes celulares en caso de los vegetales y las membranas celulares en caso de las carnes sobre todo, o productos lácteos. Y esto deteriora ya la durabilidad posterior del alimento. Entonces, para lograr una congelación y que tenga una duración más
más larga o más larga vida luego de congelación, el procedimiento siempre será una congelación lo más rápido posible. ¿Ok? Entonces, aquí, déjenme ver. Lo que normalmente saben utilizar en la tecnología es, en la industria, tipos de congeladores, varias marcas, varios modelos, pero sobre todo que traten de reducir lo más rápido posible la temperatura. Ok, les voy a indicar aquí un modelo así normalmente cómo lo realiza. A ver, esperemos, aquí estamos. Cambiamos ahí, ¿no es cierto? Y aquí vemos un tipo de modelo de... Listo. Este es un modelo de un cuarto de congelación, en el cual están ubicados ahí estas turbinas que logran hacer este tipo de extracción de aire caliente. Pero bueno, en sí, ahí están todos este tipo de contenedores que son móviles y donde se puede colocar todo el tipo de alimentos. Y la intención es que en el menor tiempo posible y con toda la potencia logren salir, congelarse y pasar en el siguiente proceso. Entonces, si le pueden ver, tiene una cámara de una entrada y una salida. ¿Qué pasó? Congelación rápida individual. Bueno, después vemos un tipo de congelación rápida individual. De una vez. Hay otra tecnología que se la denomina IQF, en inglés es individual, quickly y frozen. Entonces, este tipo de congelación es por lo que les acabo de decir. Los alimentos cuando van a salir a procesarse a bajas temperaturas, lo que tienen que lograr es que en lo posible dure el menor tiempo posible el momento de que se congela. ¿Por qué? Porque entre más demora el tiempo, más lento es el proceso de congelación, más grandes son los cristales. Pero si es más rápido, los cristales son tan pequeños que no logran destruir las células internamente. Y esto es muy, muy vital para la larga duración posterior de estos alimentos. Un alimento, o una carne sobre todo, que fue congelada en un proceso lento, va a durar muy poco tiempo. O en comparación a una carne que fue congelada en un proceso muy acelerado. Entonces, todos estos procesos o estos principios han fomentado que la industria logre hacer este tipo de técnicas que congelen lo más rápido posible. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos un tipo de congelamiento que es el más rápido, que es el más ideal. Para la conservación de alimentos, ya que permite mantener en el tiempo el sabor, la textura y el valor nutritivo de los mismos mejor que con cualquier otro sistema. La tecnología IQF, cuyas siglas en inglés significan Individual Quick Freezing y su traducción al español es congelación rápida de manera individual. Es un proceso que se lleva a cabo en una cinta continua en forma de espiral llamada girofreezer, de 4 metros de alto y a una temperatura de aire de menos 20 a menos 30 grados centígrados. Los alimentos llegan separados y entran en contacto con el aire entre 20 a 40 minutos, descendiendo su temperatura a menos 18 grados centígrados.
En las bajas temperaturas, los microorganismos no pueden crecer. Se reducen las reacciones químicas y se retrasan las metabólicas. Esta combinación de efectos beneficiosos retarda el deterioro de los alimentos y prolongan su vida útil por más de 12 meses. El uso de este sistema garantiza que los productos no necesiten ningún tipo de químicos o conservantes para su preservación. Las ventajas del proceso IQF aportan la solución para que disfrutes de nuestros productos de manera práctica y confiable. Los alimentos mantienen los nutrientes, textura y sabor originales al consumirlos. No requieren de conservantes para su preservación. Los controles de calidad de los productos congelados son más sencillos. Las piezas están congeladas en forma individual. Esto permite utilizar solo lo que se va a consumir, sin necesidad de descongelar todo el producto. No es necesario descongelar para la cocción o preparación. Permite tener disponibilidad de los productos durante todo el año. De fácil y rápida preparación. Con tecnología IQF, los productos de Pollolín llegan a tu casa. Listo. Esto en cuanto al tema de congelación. Entonces, como habíamos señalado, la congelación es un proceso que es muy útil dentro de la industria. Es para almacenar alimentos a largo plazo y mantiene perfectamente las condiciones de sabor y nutritivas del alimento. Y entonces, normalmente, ¿qué estamos hablando? De 20 a 30 a menos, de 20 a menos 30 grados centígrados. ¿Ya? A pesar de que el agua se convierte en hielo, todo el alimento está congelado a estas temperaturas, no existe ruptura de membranas celulares. Las células, como les acababa de mencionar, tienen que ser cristalizados, digamos, todos los fluidos o todo el agua que estén adentro en cristales del menor tamaño posible. ¿Bien? Por eso existen este tipo de congelación rápida, ultracongelación. Entonces, con esto se trata de rebasar tan rápidamente como sea necesario en función de la naturaleza que se propuso y evitar la máxima microcristalización de las partículas del agua. ¿Bien? Otros aspectos que valía la pena señalar en el tema de refrigeración. ¿Ya? La refrigeración, volviendo al anterior, la refrigeración detiene el crecimiento bacteriano. Las bacterias existen donde quiera en la naturaleza, están en el suelo, en el agua, en el aire, en los alimentos que comemos. Cuando estos tienen nutrientes, los alimentos, la humedad y la temperatura favorables, estas crecen rápidamente, aumentan el número hasta tal punto que otros tipos de bacterias pueden causar enfermedades. Las bacterias, en su mayor parte, crecen de 4,4 a 60 grados, vimos en la clase pasada, ¿verdad? Entonces, esta es una zona de peligro. Por lo tanto, en el tema de congelación, cuando falla en algún proceso este tema de congelación, siempre hay este riesgo. Entonces, cuando se hace, refrigeración, cuando hace tema de refrigeración, hay que evitar que esta temperatura pase sobre los 4,4 grados centígrados, porque ya estamos hablando de un alto riesgo de que se produzcan este tipo de bacterias que son bastante dañinas, sobre todo las patógenas. En la tarea que yo les había enviado, les di los nombres de las principales bacterias patógenas. Estas bacterias patógenas tienen la característica de que normalmente no alteran las características de sabor del alimento, no lo alteran. Y eso es más peligroso porque no se sabe si es que verdaderamente están presentes o no. Solamente las personas se dan cuenta cuando este tipo de bacterias ya están presentes en
en su organismo y están causando alguna patología. ¿Ya? Los tipos de bacterias que existen en los alimentos refrigerados. Dos tipos de familias de bacterias existen, completamente diferentes. Entonces, estas que decías que no se siente, que causan las enfermedades, y las otras bacterias, en cambio, que esas sí son muy visibles porque deterioran los alimentos. Entonces, estas bacterias sí generan malos olores en los alimentos, malos sabores y texturas desagradables. Por lo general, texturas acuosas. Entonces, un alimento que ya está contaminado por una bacteria, ya lo vemos un poco más suave. Y esta es una característica, la textura es rígida de un alimento, pero lo tocamos, normalmente es más suave de lo que parece. Las bacterias que deterioran en los alimentos, esas que no son patógenas, crecen a temperaturas bajas, como las del refrigerador eventualmente. Mucha gente no escogería alimentarse con ese tipo de alimentos, pero aunque tienen toda la razón, porque a pesar de que no son patógenas, este tipo de bacterias generan un sinnúmero de toxinas que de pronto no son tan agresivas, pero sí le pueden causar un tipo de indigestión, pero no tanto como una bacteria, la Salmonella, la Escherichia coli, todas estas que les envíen en la tarea. Estas son todavía más agresivas contra la salud humana. Ingeniero, yo tengo una preguntita para que me ayude. Claro. Verá, ingeniero, lo que pasa es que para la maduración de la carne tenemos que mantenerla en refrigeración entre 1 a 3 grados y medio, si mal no recuerdo lo que estaba estudiando. Pero ahora tengo un problema. A esa temperatura, ¿tendría que tener una nevera nueva? ¿O tendría ¿cómo le haría? ¿Le pasaría la carne en el congelador? Que ahí sí, no sé si se me dañaría a 3 grados, o si le paso a la otra nevera normal. Ahí, en cambio, tengo que tener 7, 8 grados para que no se me dañen las legumbres. Muy frío. ¿Cómo podría ser ahí? Que échame una manito. ¿Para legumbres o para carnes? No, para la carne, para la maduración de la carne. En este caso, digamos, un corte de carne que necesita madurar por unos 15 días a 3 semanas. Entonces, ¿en dónde la pongo? ¿En la nevera o en el congelador? Regulando a unos 3 grados. No sé cuál de las dos será la solución. Nevera y congelador, ¿cuánto están los grados? En refrigeración es lo que se madura la carne. Nevera y congelador, ya eso es ya son temperaturas más bajas, entonces no. Ya, ok. Normalmente se la madura en la parte donde estamos de 0 a 4,4 grados centígrados. Pero si es que ya vamos a una nevera y tenemos el riesgo de bajar esa temperatura, entonces ahí sí, no creo que debe madurar mucho. Ya se congela, ya los cristales de la carne empiezan a congelarse. Ya, ok. Listo, gracias. De nada. Sí, Dígame. una cosita ahí con respecto a lo que está diciendo Carlos. Yo tuve la oportunidad de trabajar un tiempo en un frigorífico y ahí manteníamos los cortes de carne para maduración a menos 2 grados centígrados en una cámara. Se llamaba ese aparato, un aparato grande. A menos Era 2 grados. refrigerante, no congelado, o sea, nomás estaba ahí, pero sí hacía full frío. ¿Pero durante qué tiempo? Bueno, ahí dependía, porque depende del gusto del cliente, porque se saca, o sea, sale rápido. El cliente decía bien madura o no tan madura. Entonces Ya, eso dependía. claro. Pero más o menos decirla entre unos, como decía el compañero, entre unos 15 a 20 días. Verán, sucede que cuando cualquiera de los alimentos, sobre todo, están cercanos a cero, cuando están cercanos a esa temperatura de cero, se cristaliza, o sea, se congela.
el agua empieza a botar cristales. Y esto bien puede madurarle, pero también puede reducir la vida útil posterior. Entonces, ahí sí deberían poner poner una balanza. Si es para consumo inmediato, no habría problema. Pero si es para consumo de largo tiempo, para ya conservar luego, ahí sí sería un problema. Pero si es para consumo inmediato, yo creo que no, o sea, se puede congelar a esa temperatura, porque no hay destrucción de las células. Pero si es que es para largo tiempo, si bien no se congela o se congela inmediatamente. Pero el paso que hace un alimento desde 4 y va pasando por 0 y pasa muy lento por ese rango de temperatura, ahí se producen estos cristales muy grandes de agua. Mientras no, y esto siempre te va a reducir la vida posterior de todo alimento. De células vegetales, te les rompe las paredes celulares. Y de las células animales, la membrana celular. Entonces, si es para consumo inmediato, yo creo que no habría ningún inconveniente. Pero si es para consumo para consumo para guardar para larga vida, no creo. Es lo que le podría decir. No sé, ¿alguna otra inquietud? Listo. En este momento vamos a hablar en cambio de la liofilización. ¿Alguien ha oído esta palabra liofilización? Listo. A ver, prendan los micrófonos. ¿Alguien me puede decir, alguna vez escuchó la palabra liofilización? No he escuchado, no he escuchado, pero no sé de qué se trata. Ya. ¿Alguien alguna vez ha probado qué? ¿Algún alimento? A ver, no, es que la liofilización es un tipo de procesamiento que utiliza frío y luego utiliza calor. Entonces, ¿cómo lo utiliza? La liofilización, primero, ¿quién sabe lo que es un proceso, un cambio de estado, que se llama sublimación? ¿Han oído la sublimación? Liofilización, veamos. ¿Han oído esta palabra? Sublimación. ¿Alguna vez? Ya, porque ese es el principio de la liofilización. Entonces, La sublimación es cuando cambia de estado de líquido a sólido, me parece. ¿Perdón? No, de sólido a gaseoso, cuando cambia de estado. Exacto, muy bien. Sí. Entonces, cuando pasa de sólido a gaseoso. Eso es la sublimación. ¿Por qué es tan importante la sublimación? Porque está hielo y de hielo se convierte el agua en gas. Entonces, pero ¿por qué es tan importante en los alimentos? La liofilización dice que eso desde antes había. O sea, las culturas antiguas, los peruanos, los incas, ¿ya? Ellos alguna vez practicaban esta liofilización. Es en el altiplano andino, hace 4.000, hace miles de años. Ya en estas temperaturas, imagínense 4.000 metros sobre el nivel del mar. 3.500 ya empieza el páramo, 4.000 ya empieza la parte de nevada. Entonces, ahí en el altiplano andino, los incas practicaban la sublimación. Entonces, ¿qué hacían? Ellos deshidrataban la papa. Entonces, y esta papa deshidratada la llamaban chuño, ¿no?
Entonces, ¿en qué consistía esta técnica? Ellos cosechaban las papas, las dejaban en el suelo a que pasen toda la noche, se congelen a consecuencia de que un frío bastante fuerte a la baja temperatura. Eso pasaba durante el día. Y al otro día las dejaban que el sol las vuelva a secar. Entonces, ¿qué pasa ahí? Se han dado cuenta que algunas veces el hielo no se transforma en líquido, sino el hielo se empieza a hacer vapor. Ese proceso ocurre. ¿Pero por qué es tan importante? A través del proceso de sublimación, lo que se logra es que no se pierdan las características de sabor, no se pierdan las características de las proteínas, sobre todo no se destruyan las enzimas ni vitaminas. ¿Pero por qué es tan importante? Porque es un método de deshidratación. Ingeniero, una consulta. Buenas tardes. Buenas tardes. La liofilización también se puede comparar con la actividad que realizan, por ejemplo, con la carne asoleada, que les ponen al sol en una parrilla, en una malla y la mantienen ahí. ¿Será que es lo mismo o no es lo mismo? Es diferente, porque ese solo es secado natural. Ya. En todo caso, les voy a explicar, después les pongo un video para que vean en qué consiste la liofilización. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? La liofilización en sí, a los alimentos los congelan lo más rápido posible. ¿Qué dijimos? Que la congelación tiene que ser lo más rápido posible, porque si lo hace muy lento, va destruyendo las células y ya no dura mucho el alimento. Y lo que queremos es que un alimento procesado dure la mayor cantidad de tiempo. Entonces, con la liofilización, primer paso, se congela el alimento. ¿Qué hacían los incas? Lo congelaban al alimento. ¿Para que luego qué? Para luego quitarle el agua. Entonces, yo tenía, por ejemplo, si ellos tenían 100 libras de papa, la ponían a liofilizar, la ponían a congelar, se congelaba toda la noche. Llegaba el sol y era tan rápido el paso y la coincidencia de temperaturas, que ahora la tecnología utiliza, que en vez del agua otra vez disolverse y convertirse en líquido, en vapor nomás. Empezaba a evaporizarse el agua. Por lo tanto, ellos ya no tenían sus 100 libras de papa, sino tenían sus 50 libras de papa ya deshidratada. Y al frío. Eso es una gran ventaja, porque, por ejemplo, hay algunos fresas sobre todo. Alguien quiere liofilizarlas, pero quiere darle como decir, deshidratarlas. Entonces, tendría opción deshidratarlas con calor, que primero van a perder el color, van a perder un montón de sabor, azúcares, aromas, y todo eso va a perder si es que la pasamos a estas verduras o frutas a disecarse por el calor. Y es más, van a tornarse colores oscuros, ¿verdad? Con la liofilización no es así. ¿Qué pasa? Sale de una fresa roja, se la liofiliza, se la congela en lo más rápido posible y se la deshidrata y ya está totalmente una fresa o una verdura seca, deshidratada. Que hacen también, por ejemplo, liofilización en el café. El café así mismo extraen, lo muelen, lo tuestan, lo muelen, sacan todo ese extracto. Ese extracto, en cambio, lo congelan y lo pasan en un ambiente así al vacío y le empiezan a elevar un poquito la temperatura. El rato que le empiezan a elevar la temperatura, que equivaldría a lo que hacían los incas, se eleva un poquito la temperatura. El agua, en vez de quedarse líquida, empieza a evaporarse. Y por lo tanto, queda solamente la materia seca. Esta es una de las técnicas que se hace para por ejemplo, ellos, con el paso de los años, este procedimiento
ya se desarrolló industrialmente. Y, por ejemplo, comercialmente ya los empezaron a utilizar ya en la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, para conservar sustancias tan sensibles, por ejemplo, el plasma sanguíneo, para preparar los primeros antibióticos de penicilina y llevarlos a los soldados. Entonces, para que se den cuenta lo que no altera la calidad de sustancia. Actualmente la liofilización aplica en la industria farmacéutica, para preservar antibióticos, para vacunas, ya para todo eso. Y en caso de los alimentos, empezó en la elaboración de productos especiales para montañistas. Entonces ellos no necesitan llevar tanta cantidad de alimento, pero sí necesitan llevar una manzana deshidratada con sabor a manzana. ¿Ya? O para los astronautas también, llevaban todos los alimentos liofilizados, o sea, deshidratados, pero sin perder las características. Con este procedimiento logran extraerle casi hasta el 95% de agua contenida en un alimento. ¿Ya? Imagínense, si tenemos una fruta, una verdura que tiene el 95% de agua, ¿qué hacen? Extraen todo el agua, pero sin perder sus propiedades físicas y de sabor. Y luego, nuevamente, con un proceso posterior, la hidratan. ¿Ya? No sé si es que han visto un sinnúmero sobre todo los productos europeos, hace unos años empezó a salir gran cantidad de productos deshidratados. Los deshidrataban, se colocaban en microondas, se les ponía agua y salía idéntico los sabores. Entonces, más o menos por ahí va la liofilización. Déjenme ver, por aquí tengo el de la liofilización. Ya les... Esperen un segundo, aquí les pongo. Esperen, ya les explico aquí en el siguiente video. Ya. Ok, ahí estamos. ¿Qué es la liofilización? La liofilización es un proceso tecnológico que consiste en el desecado de alimentos por medio de la sublimación. Es decir, el alimento se congela y después, por medio de la aspersión, se convierte en polvo. Este proceso es recomendado para alimentos con componentes funcionales sensibles al calor, como lo son las vitaminas. Mediante este proceso, se puede lograr la eliminación de hasta el 99.5% de agua y debido a la baja temperatura con la que se opera, se puede evitar un daño térmico, lograr la estabilidad química e inhibir el crecimiento de microorganismos. Se evita la utilización de aditivos y conservadores, pero lo más importante es que mantiene sus propiedades nutrimentales. ¿Puedo estar bien? Bien, déjenme ver, tenía otro sobre liofilización, que este es más... Bien. Aquí les comparto algo más de liofilización. Ya, está bien anunciado. De las frutas, verduras u otros materiales preprocesados de manera uniforme y cárguelos en las bandejas de productos. El material se transporta mediante carro y el riel a la sala de congelación rápida. En aproximadamente 2 a 3 horas, el material estará completamente congelado a menos 35 grados centígrados. El sensor transmitirá los datos detectados al PLC y los mostrará en la pantalla. El material congelado se transportará a la cámara de liofilización. La cámara se cierra y está lista para liofilizar. Cuando la temperatura del material alcanza la temperatura establecida,
El producto se seca. En este momento, es necesario bajar la temperatura del estante y liberar el vacío para la descarga. Después de la descarga, la escarcha en el colector de vapor de agua debe descongelarse para el próximo lote de producción. Por lo tanto, la liofilización debe producirse en lotes y el intervalo entre cada lote es de aproximadamente 1 a 2 horas. Los materiales liofilizados deben empacarse rápidamente. El producto liofilizado es 100% natural. No contiene aditivos, conservantes, no pierde su integridad, no cambia de color, puede retener el 99% de ingredientes nutricionales, sustancias biológicamente activas o efectivas. La tecnología de liofilización es la tecnología más prometedora en los campos de alimentos, medicina y productos biológicos. Los inversionistas son bienvenidos a contactarnos. Listo. Entonces, como ven, esta tiene grandes ventajas porque la industria en este momento lo que quiere es, como habíamos visto en las clases del inicio, desean alimentos lo más frescos posibles. ¿Ya? Entonces, entre las ventajas que ofrece este proceso están valorización y potenciación de las producciones primarias. Aquí no hay ausencia aquí hay la ausencia de temperaturas altas. Por lo tanto, se previene el daño térmico. Hay una conservación, fácil transporte y almacenamiento de los productos porque ya están deshidratados. Hay la inhibición del crecimiento de microorganismos y la estabilidad de estos enzimas, de esta microbiología. Luego, después de que pasan este proceso, es fácil recuperar las propiedades del alimento solamente con rehidratarlo. Le sacamos todo el agua al alimento y nuevamente se lo rehidrata. Aquí no utilizamos aditivos ni conservantes. La estabilidad química del producto también es muy buena. Bueno, y entre desventajas tendríamos que es un tiempo que demanda largo tiempo. O sea, es un proceso bien largo. Porque la clave aquí, ¿cuál era? La clave aquí es que para que esto pueda hacerse vapor, no lo ponen en un ambiente cerrado, solamente cerrado, sino que ese ambiente cerrado es al vacío. Si veían esos tanques que le colocaban, en esos tanques lo que hacen es, con un tipo de compresores, le quitan todo el aire. Por favor, Normalmente, quiero la presencia de todos ustedes porque voy a calificar. Dayana, apaga el micrófono. Listo. Entonces, como les iba indicando, el ambiente en este tipo de cámaras son herméticamente cerradas. Va esto congelado, estas cámaras le quitan todo el aire, entonces está al vacío y elevan ligeramente la temperatura. El momento que elevan ligeramente la temperatura, el agua no se hace, el hielo no se hace líquido, sino directamente se hace vapor y es recolectado por todos estos tipos de estos sistemas de enfriamiento. Artesanalmente veía que en algunos manuales decían que sí hay cómo hacer esto, adaptándole a una olla de presión o algún tipo de material hermético y succionándole este aire con cualquier compresor normal. Entonces, lo que hacen es, se colocan los alimentos congelados y solamente se elevan ligeramente la temperatura y se le quita el aire. ¿No? Básicamente ese es el principio. Como les dije, las desventajas es que es largo tiempo, alto consumo de energía, eso sí, porque tiene que enfriar y también el tema de gasto de energía para succionar todo el aire de las cámaras y dejar al vacío. Y también el costo de la tecnología sí es bastante alto. Pero los productos producidos a través de este medio sí tienen estas ventajas. Vamos a ver cómo le sacamos esto. Bien, del café. Se me perdió. Bueno, aquí está algo similar que es el tema en cambio de
Solubilización del café. Liofilización del café. Tenía en algún lado y se me sale perdiendo. Pero bueno. Esto no es liofilización. Este proceso inicia con la selección del tostado perfecto para determinado tipo de café. De acuerdo a las especificaciones de cada cliente, la temperatura de tostado oscila entre 180 a 220 grados centígrados. Es aquí donde se le dota al café de sus propiedades organolépticas. Para lograr una mejor extracción, las partículas molidas deben ser uniformes. Un molido correcto evita variación en aspectos sensoriales en la taza. Posteriormente es depositado en extractores, donde se realiza la infusión de agua pura caliente. La temperatura varía de 150 a 180 grados centígrados. Aquí, la presión del agua aplicada es de 5 a 15 kilogramos por centímetro cuadrado. En esta parte del proceso, los sistemas de enfriamiento recuperan parte del aroma. Evaporación. Aquí se lleva a cabo la concentración del líquido a través del calor. A la entrada, la infusión tiene una concentración del 10% café y el resto es agua. A la salida, su concentración cambia a 50% café y 50% agua. Centrífuga. La infusión del café presenta partículas insolubles, las cuales son desechadas a través del uso de equipo especializado para este paso. Secado. Se realiza con extracto concentrado bombeado a alta presión. Al empezar a caer, son pequeñas partículas esféricas de agua y café. Al aplicar aire caliente, estas se secan y se obtiene el café soluble en spray dry. Aglomerado. Etapa final del proceso. El spray dry es pasado por una segunda torre para tener contacto con vapor de agua. Al humedecerse, se une con otras partículas, incrementando su tamaño. Finalmente, es secado por un sistema de agua caliente. El producto final, obtenido en este caso, es café soluble aglomerado. Listo. Entonces, esto era lo que estaba mencionando sobre el tema de liofilización, el tema de refrigeración y el tema de congelación. Que ahora tenemos, bueno, sí tenemos. No sé si tienen alguna inquietud o alguien quiere acotar algo a este tema. Porque el tema, bueno, este último video en cambio era cómo solubilizaban nomás. Aquí la clave es que hacían ya de esta masa que es la masa de este extracto de café, lo hacían secar por métodos ya de calor. En la liofilización en cambio lo hacen secar, lo congelan y luego lo hacen, así mismo le siguen este procedimiento para que el vapor de agua se vaya, para que el agua se vaya convirtiendo en vapor. Entonces, como les acababa de decir, la clave aquí es este principio de la fase sólida a gas, que se denomina sublimación. Y la clave en sí, ahí es que tiene que hacerse en condiciones de vacío o de presión y temperaturas menores al punto de lo que está ahí. Con esto se logra que el hielo se vaporice. En resumen, diríamos que la liofilización tiene 4 etapas. Primero ya la preparación del alimento en rodajas o en porciones. Luego pasa al proceso de congelación. Congelación rápida, congelación con la primera tecnología que habíamos señalado, ese tipo de IQF, que es congelación rápida individual. Después va una primera deshidratación o desecación primaria. Sale de eso, elevan un poco la temperatura en un ambiente vacío y se evapora.
Luego, otra vez vuelven a repetir esto y ya queda totalmente deshidratado. De los otros, el tema de congelación, el tema de congelación y refrigeración, esos son los métodos más simples que solamente detenían la cantidad de microorganismos que se sigan reproduciendo. Eso. Ahora que ya están todos, les voy a comentar que llegan un poquito tarde. Quitemos esta detengamos el tema de compartir. Listo. Verán, para evitarnos estos temas de que se saben, veo que se están olvidando en poner la asistencia. De en adelante voy a correr lista solamente los que tienen prendida la cámara. Entonces, yo les comenté ¿cómo se llama? A los compañeros y también hice una consulta también a los de talento humano y ahí como exigirles que puedan prender las cámaras y dijo que exclusivamente puedo proceder nomás a correr lista a los que tienen prendidas las cámaras. Entonces, a partir de hoy voy a tomar lista de todos los que están presentes. Por favor. César Augusto Carpio. ¿Está? Presente, ausente. ¿Dónde está? Dani Alexi Carreño. ¿Dónde está? Melvin Castillo. No está. Cecilia Cordones. Carlos Francisco de la Cueva. Presente, sí estoy. Okay. Jason de la Cueva. Presente. Ya. Juan Francisco de la Cueva. Juan Francisco de la Cueva. No está. Está ocupadito, está en la granja. Bien. Igual está ausente. Juan Carlos Gaona. Presente. Ya. Dayana Jacome. Presente. Mayra Jaramillo. Presente, ingeniero. Ya. Blanca Mercedes Moscoso. Merita. No está. Drey Vélez. No está. Jocelyn Villarreal. Presente. Ya. Evelyn Zapata. Ingeniero, se fue al baño. Sí estaba conectada. No está. Voy a tomar lista los que por obvias razones no lograron contestar. César Augusto Carpio. El jarrón. Alexi Carreño. Aquí, profe. Prenda la cámara. Melvin Castillo. Presente, Inge. ¿Quién más? Juan Francisco de la Cueva. No está. Blanca Mercedes Moscoso. No está. Grey Alexandra Vélez. Ingeniero, buenas tardes, sí estoy. Ah, listo, como no la veía. Grey Alexandra Vélez. Ya. Listo. Eso entonces, no sé si tienen alguna inquietud. No se olvidarán también de que por favor coloqué lo del foro y lo de la tarea también para que por favor la desarrollen. Eso por esta semana.
Ya, listo. Si no hay ninguna otra inquietud, muchísimas gracias por asistir y nos vemos de aquí el día sábado 5:30 también. ¿Ok? Hasta luego. Hasta luego, Ok, ingeniero. pase Hasta bien. luego, Hasta luego, ingeniero. pase bien. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Ahí se prenden las cámaras.